Bueno, pues buenos días a todos, gracias por venir. Y bueno, pues yo tengo la suerte de presentar tres ponentes muy interesantes en distintos ámbitos, pero con una investigación que creo que a lo que estamos haciendo en este congreso interesa mucho. El primer ponente de hoy es José Manuel Correoso, que es un recién doctorado en Castilla-La Mancha, y su estudio se centra en la literatura gótica, en los estudios americanos, en la literatura colonial. Y una cosa que le comentaba que a mí me parece muy interesante es un artículo reciente que tiene acerca de Erika Garcilaso y la Florida como modelo de cautiverio para la literatura norteamericana posterior. Entonces, sin más, pues cuando quiera. Muy bien. Pues muchas gracias a la organización del Congreso y a los asistentes que están aquí esta mañana. Bien, bueno, mi comunicación, como habrán visto en el programa, tiene por nombre Flannery O'Connor y el Dios de Iowa, el Prayer Journal y The Granium. My name is Flannery O'Connor. I'm not a journalist. Can I come to the Writer's Workshop? Con estas frases, dirigidas en 1946 al escritor y literario crítico Paul Engel, la escritora de Georgia Mary Flannery O'Connor comenzaría la que sería una de las más fructíferas, aunque breves, carreras literarias de Estados Unidos. 2 novelas, 31 relatos y sendas colecciones de cartas y ensayos componen todo su corpus, publicado en gran parte de forma póstuma. En 1965 vería la luz su segunda colección de cuentos, Everything That Rises Must Converge. En 1969 lo haría el volumen Mystery and Manners, que aglutina sus ensayos y conferencias. En 1971 The Complete Stories. Y finalmente, en 1988, sus cartas se publicarían bajo el título de The Habit of Being. A todo esto habría que añadir el descubrimiento y publicación en 2013 del Prayer Journal, compuesto mientras estudiaba en la Universidad de Iowa. Entre 1945 y 1947, la escritora fue alumna del Iowa Writers' Workshop bajo la tutela de, entre otros, el mencionado Paul Engel y Robert Penn Warren. Durante esos años descubriría su vocación literaria, que la llevaría a abandonar sus estudios de periodismo y abrazar una nueva titulación en artes creativas. Sería allí cuando publicaría sus primeras piezas de ficción, que finalmente compondrían su tesis, también titulada The Granium. Su tiempo en Iowa City también le sirvió para llevar a cabo una tarea muy diferente, la profundización en su fe católica. Fruto de aquellas meditaciones sería la redacción de su Prayer Journal. Ahí, y en sus primeros relatos, religión y realidad, Dios y hombres son categorías muy relacionadas entre sí. Aunque en el título de la presente comunicación se habla del Dios de Iowa, quizás sea más preciso referirse a los dioses de Iowa, pues como se verá más adelante, las diferencias entre las divinidades presentes en su diario y en los relatos son suficientemente sustanciales como para ser considerados independientemente. Por un lado, el primer texto es una reflexión personal acerca del misterio de la religión, mostrando al Dios en el que Flannery O'Connor creía. Por otro, los cuentos revelan un Dios distinto, más alejado del dogma católico que la escritora observaba y más cercano a la naturaleza y al protestantismo, en el que vivía inmersa. Este segundo Dios, como ente más cercano a los hombres, también ofrece una faceta oscura, convirtiéndolo en ocasiones en un ser terrible. Este cambio responde, en parte, a la propia evolución mental y espiritual sufrida por la aspirante a escritora, como bien se refleja en las entradas de su Prayer Journal, con ese final tan inesperado al que se hará referencia más adelante. La crítica ha reconocido ampliamente la importancia de lo sobrenatural en la obra de Miss O'Connor, aunque siempre con un nexo de unión al férreo catolicismo del que la escritora siempre hizo gala. No obstante, recientes investigaciones han puesto de manifiesto que no solo la religión tuvo parte activa en este supernaturalismo, sino que hay una larga tradición literaria, de todo Occidente y de Estados Unidos en particular, de la que la escritora de Milledgeville forma parte. Como se ha mencionado anteriormente, la primera de las obras tratadas en este estudio será el Diario de Oraciones, titulado A Prayer Journal, compuesto entre mediados de 1946 y finales de 1947. Quizá, antes de continuar adelante, se ha de aclarar la naturaleza de este texto. A pesar de lo que el título pueda sugerir, no se trata de una colección de oraciones escrita por Miss O'Connor, sino de una serie de reflexiones de tipo personal sobre distintos ámbitos de su vida. De hecho, la propia Miss O'Connor trata de alejarse de las oraciones tradicionales. I do not mean to deny the traditional prayers I have said all my life, but I have been saying them and not feeling them. My attention is always very fugitive. This way I have it every instant. La principal característica es la presencia de Dios como interlocutor. Debido al carácter marcadamente religioso del diario, no es de extrañar la continua presencia de la divinidad entre sus páginas.
Normalmente la escritora comenzaba sus entradas con una invocación personal, Dear God o My Dear God, como si de una carta a una persona física se tratase. Las primeras entradas guardan todavía una influencia mística que se irá perdiendo en favor de lo material conforme avancen las páginas. En ellas, la autora arroja sobre sí culpas como una falta de amor por Dios o de devoción por los misterios cristianos. Siguiendo con el tono personal al que se ha aludido, asimismo, hacía peticiones de índole espiritual. Por ejemplo, en la primera entrada conservada, dice: I do not know you, God, because I am in the way. Please help me to push myself aside. El primer cambio se produce hacia la quinta entrada, en la que la escritora sureña deja de lado las peticiones espirituales y comienza a centrarse en lo material, aunque vuelva esporádicamente al primer tópico. Esta quinta entrada es la primera en la que se menciona la imprecación de la intervención divina en la incipiente carrera literaria de Miss O'Connor. Dear God, I am so discouraged about my work. No obstante, esta queja obtendrá respuesta en la siguiente entrada. Dear God, tonight it is not disappointing because you have given me a story. Las entradas octava, novena y décima deben considerarse como un ente aparte, pues son las únicas eminentemente teológicas de todo el diario. En ellas, Flannery O'Connor diserta sobre las tres virtudes teologales y la importancia que éstas tienen en su obra. Las dos primeras no dejan de ser testimonios sobre la fe y la esperanza, no dejan de ser testimonios basados en el magisterio de la Iglesia y en oposición a las teorías psicológicas y filosóficas ateas con las que tenía que convivir en un entorno universitario. Sin embargo, la tercera de estas entradas, la dedicada a la caridad, sí merece ser tenida en cuenta de forma independiente. En ella, la autora da algunos de los indicios que se van a desarrollar más adelante en la última entrada y muy especialmente en sus relatos. En este texto se habla de su falta de caridad para con un compañero, un tal Mr. Rothburg, y el castigo que se pide por ello. A partir de ahora, Flannery O'Connor ya no solicitará la gracia para ser mejor creyente, sino la palma del martirio por su falta de caridad. Aparte de esto, este momento marcará el punto de inflexión en que su mayor temor no será el caer en desgracia ante los ojos de Dios, sino la mediocridad en su trabajo. A este problema dedicará varias entradas, poniendo de manifiesto su total aversión. Entre todas ellas destaca la 14ª por su total falta de conexión con el discurso que se está llevando a cabo. Merece ser reproducida en su totalidad. No one can be an atheist who does not know all things. Only God is an atheist. The devil is the greatest believer and he has his reasons. Será esta la primera vez que el demonio se nombre de forma directa y explícita, no abandonando ya la producción ficticia de la autora durante el resto de sus días. En vista de los testimonios aportados, se puede pasar a interpretar cuál es la naturaleza del Dios presente en el diario de Flannery O'Connor. Como se ha podido ver, esta divinidad se corresponde en gran medida con el Dios católico que Miss O'Connor adoraba. Sin embargo, este primer Dios de Iowa también deja entrever algunas de las facetas de la personalidad de la autora, quien utiliza a la divinidad para trabar interés en asuntos más oscuros y cercanos a los que desarrolla en sus cuentos y novelas. Este primer Dios de Flannery O'Connor, más canónico en cierto modo, tendrá que morir y dejar paso a los dioses que rijan su obra literaria. Antes de pasar a discutir los relatos que componen The Geranium, se torna preciso hacer una referencia a la ya mencionada última entrada del Prayer Journal, una entrada en la que Flannery O'Connor niega la intervención divina en su propia creación y afirma que va a dejar de seguir los postulados del cristianismo, cosa que luego no acabaría haciendo. Estas desconcertantes líneas son el epílogo de un diario que va ganando en intensidad y oscuridad conforme avanza. En ellas, la autora deja de lado todos sus pensamientos religiosos previos y pasa a ceñirse al mundo del mal y de lo terreno, algo que va a marcar sus años restantes. Esta última entrada sirve como nexo de unión entre lo dicho y lo que está por venir, entre su diario y su literatura. Antes de entrar a valorar la presencia de Dios en los relatos que componen The Geranium, cabe dar algunos datos generales sobre la colección. Al ser la tesis de Flannery O'Connor, la mayor parte de estos textos permanecieron sin publicar hasta 1971. Algunos de ellos, de forma individual, sí que habían aparecido en distintas revistas literarias. Quizá las historias más famosas que componen esta colección son The Geranium y The Train. La primera de ellas lo es, aparte de por dar título a toda la colección, porque servirá de borrador a la última historia que Flannery O'Connor escribió en 1964, prácticamente en su lecho de muerte, Judgment Day, incluida en la colección ya mencionada de Everything That Rises Must Converge. El segundo de estos textos se haría famoso porque constituiría el primer capítulo de su primera novela, Wise Blood.
Como se ha dicho al final de la sección previa, el Dios que se va a encontrar en los relatos de Miss O'Connor ya no es el Dios católico, sino una divinidad desconocida que puebla el sur de Estados Unidos y que marca profundamente, casi siempre de forma negativa, la vida de los personajes de estos textos. No obstante, Flannery O'Connor concibe un Dios que guarda relación con el Dios de los cristianos, por lo que los personajes no dudan en caer en sus trampas, convencidos de que están siendo testigos de un milagro, cuando lo están siendo de su perdición. Debido a la gran variedad de temas, escenarios y personajes que abarca The Geranium, este estudio se va a centrar solamente en 3 de los relatos que componen la colección, The Geranium, Wildcat y The Turkey. Se ha decidido dejar fuera The Train, aunque podría constituir una valiosa aportación, debido a los límites de esta comunicación y a que la presencia de Dios será mucho más determinante cuando se desarrolle en la novela Wise Blood. El primero de los relatos que se va a tratar, The Geranium, guarda una serie de particularidades que deben ser tenidas en cuenta. La primera de ellas es que se trata de la primera historia de la colección y, presumiblemente, la primera de la escritora. Por lo tanto, es este un cuento de juventud en el que el estilo y la depuración literaria aún no habían alcanzado su madurez. La segunda particularidad es de índole estructural, pues este es el único relato en The Geranium que no transcurre en el sur profundo de Estados Unidos, sino en Nueva York, una ciudad en la que Flannery O'Connor vivió durante unos meses y de la que abominó el resto de su vida. En comparación con las otras 2 historias que se van a tratar, también alberga una serie de diferencias, pues la presencia de Dios es más velada que en Wildcat y en The Turkey. El argumento de este relato es relativamente sencillo. Un anciano, Old Dudley, que ha vivido toda su vida en el sur más rural, va a vivir con su hija a Nueva York, sufriendo el consiguiente choque cultural. Uno de los episodios más famosos de este choque es cuando un afroamericano se muda a vivir al apartamento contiguo al de su hija. Durante su estancia allí, su único solaz es la contemplación de un geranio que un vecino saca a su ventana, hasta que un día este refugio espiritual también desaparece. La presencia de Dios o de la divinidad en este cuento se puede cifrar en 2 aspectos principales, el estoicismo del anciano y el propio geranio. El primero de estos aspectos lleva al que quizás es uno de los grandes temas del cuento, el arrepentimiento callado debido a una mala decisión. A pesar de que Dudley no soporta vivir en la ciudad y de que no consigue adaptarse al ritmo de vida neoyorquino, su decisión está tomada. Vivirá ahí el resto de sus días con su hija, aunque no pueda salir a cazar o tenga que compartir su escalera con un afroamericano. Este pensamiento está íntimamente relacionado con el de los mártires cristianos, y concretamente con el martirio que Flannery O'Connor pedía para sí en el ya mencionado diario. Al igual que ellos, Old Dudley decide soportar el dolor en aras de un convencimiento personal y llevar su actitud hasta las últimas consecuencias, aun cuando sabe que su sacrificio no tendrá una recompensa inmediata. Al contrario, lo único que puede traerle es que su nombre sea vilipendiado debido a sus presumiblemente difíciles relaciones con el vecino afroamericano. Old Dudley tiene que tomar el cáliz que se le brinda y que él voluntariamente aceptó una noche, cuando, viendo una película en el cine en la que aparecía Nueva York, decide trasladarse a la ciudad de las oportunidades. Al igual que se verá en The Turkey, el desencadenante de buena parte de la acción es algo misterioso, algo que Dudley llevaba dentro y que le impelió a trasladarse a Nueva York. También, al igual que en The Turkey, la autora no da ninguna clave para interpretar la naturaleza de esa fuerza interior y misteriosa, sabiéndose simplemente que es algo superior al propio personaje. Asimismo, superior será la presencia del geranio, único nexo de unión del anciano con la naturaleza, y con su tierra natal una vez que la ha abandonado para siempre. Poco a poco, esta planta mustia y contagiada por la artificialidad de la urbe se convertirá en el centro de la existencia de Dudley, quien todos los días espera ansioso que los vecinos la saquen a la ventana. Su observación se convierte en una liturgia, en una oración repetida todos los días que le permite acercarse a su único consuelo, clara imagen de Dios para el creyente, quien lo busca en medio de las adversidades de la vida cotidiana. Sin embargo, la zozobra ha de llegar, pues Old Dudley tiene que enfrentarse a la posibilidad de que su Dios no sea tan infalible como pueda parecer. Un día el geranio no está, su misa no se celebra, pues un sacrificio mayor ha tenido lugar, la muerte de Dios. El geranio ha caído desde un 6º piso y encuentra sus restos en el patio. Old Dudley tiene que contemplar la muerte completamente carnal de su Dios y renunciar a su único consuelo en la vorágine de la ciudad. En los siguientes relatos, Wildcat y The Turkey, la presencia de Dios está profundamente marcada por la presencia de los animales que les dan título, el gato salvaje y el pavo silvestre. Ambas bestias van a suponer el punto de contacto de los protagonistas con lo sobrenatural, entendido como Dios, pero también aventurado como algo más. En ambos casos también los animales tendrán una estrecha relación con el desenlace de la historia
y la muerte de los personajes, que se aventura como la única salvación al mundo sombrío que se ha abierto ante ellos. El primero de los relatos incluidos en este estudio narra la historia del anciano invidente Gabriel, que habita un área extremadamente rural del sur profundo de Estados Unidos. Debido a un encuentro con el animal en sus años de juventud, la vida del anciano ha quedado marcada, no pudiendo desligarse, ni él ni sus descendientes, del lugar en el que el encuentro aconteció. Del mismo modo, y con una fe casi religiosa, Gabriel espera la segunda venida del gato, como si de una segunda venida de Cristo se tratase, para culminar la tarea que comenzó una vez, cuando llegó en esta época de juventud y asesinó a varias vacas y a varios vecinos de la localidad. Desde ese momento, Old Gabriel se ha convertido en el único capaz de interpretar los signos de esta segunda venida, que habría de venir precedida por una serie de prodigios que solo el viejo sabe interpretar, a la manera de los profetas bíblicos. I've been smelling it. Con los datos que proporciona Flannery O'Connor, es posible establecer un paralelismo entre la figura de Dios y el gato del cuento, pues ambos marcan la vida de quien ha tenido el privilegio de contemplarlo a él o a sus obras, y ambos también se convierten en la mayor fuente de esperanza de aquel a quien se han revelado sus misterios. Sin embargo, los relatos de la autora de Milledgeville nunca tienen una interpretación tan sencilla ni tan esperanzadora. Por el contrario, se caracterizan por una violencia y acción sobrenatural que dejan al lector cuanto menos perplejo. Wildcat no se salva de esta característica. Nada podrá impedir que el animal vuelva y complete la misión que inició años antes. En la última escena se reproducirá el encuentro definitivo del anciano con su Dios, con esta divinidad oscura venida del bosque. Esta última escena de unión será, asimismo, la de la muerte, si no física, cuanto menos espiritual, del protagonista, pues después de este segundo encuentro, Gabriel ya no podrá levantarse, no físicamente sino moralmente del suelo. Gabriel sat stiff on the floor. Del mismo modo, en The Darky, el encuentro fortuito con el animal del preadolescente Ruler va a servir para marcar toda su vida. El pavo de este relato guarda similitudes y diferencias con el gato del anterior. En el lado de las diferencias, se puede citar la clara vocación redentora que el animal tiene, pues sirve para que Ruler decida ejercitarse en la caridad, compartiéndolo con algún menesteroso local. Y Dios le responderá, enviándole al menos querido de los mendigos del pueblo, una anciana quien, según las malas lenguas, atesoraba una fortuna construida tras años de mendicidad. Por otro lado, las similitudes se expresan en la oscuridad que va tomando la divinidad del ave, pues conforme se acerca el final del cuento, Ruler se da cuenta de que lejos de ser solo la entidad redentora que él creía, el ave es sinónimo o nexo de algo más, algo que él ya había sentido en el bosque. He does behind it, keeping his eyes sharp on it, until suddenly something hit his chest and knocked his breath black out of him. De nuevo, el desenlace de la historia dejará al lector perplejo, pues esa sensación de estar en presencia de algo más habrá de volver, en este caso de forma explícita. Something awful was tearing behind him with its arm rigid and its finger ready to clutch. Como se puede apreciar, no existe una conclusión para este cuento. Nada concreto queda resuelto y todo queda en el aire. ¿Está Ruler loco? ¿Hay efectivamente algo maligno que habita los bosques que rodean su pueblo? ¿Es ese something awful Dios o algo más oscuro? Ninguna de estas cuestiones encuentra su respuesta en las líneas del relato, sino que queda a la libre interpretación del lector valorar en base a los datos obtenidos previamente. En The Darky, sin embargo, hay una escena en la que la presencia de Dios se torna más tangible. Después de su primer episodio en el bosque, Ruler mantiene una conversación con la divinidad en la que Dios se le presenta como tal y comienza a hablarle. Lejos de ser una llamada a la vocación religiosa, como el joven cree en un principio, este encuentro será una llamada, sí, pero para que Ruler vuelva a los bosques en busca de sus compañeros. Este segundo viaje, como la segunda venida del gato de Gabriel, llevará a Ruler al encuentro con ese something awful de la cita anterior. Como se ha podido ver, y muchos ejemplos han quedado en el tintero, la presencia de Dios en la obra de Flannery O'Connor es una constante desde sus mismos comienzos, siendo algo que marcará toda su obra hasta el momento de su muerte. En sus comienzos también se puede apreciar, como los ejemplos seleccionados demuestran, que la imagen de Dios sufre una evolución en el arte de Miss O'Connor, pasando de ser el Dios de los católicos al Dios del mundo que ella crea con su pluma, siendo este segundo muchas veces más majestuoso y aterrador que el primero. Muchas gracias. Pues muchas gracias, profesor Correoso. Tenemos unos minutos para quien quiera preguntar o brevemente, ¿no? Preguntas muy cortitas. Quien quiera participar. ¿O lo hacemos al final? Sí.
Yo pienso que es mejor, porque si no, ¿cómo hacemos? O sea, tendríamos que sentarnos otra vez todos aquí, o creo que sería más difícil. Entonces, si alguien quiere preguntar, y si no, pregunto yo. Muy bien. Yo no conozco mucho la obra de Flannery O'Connor, algo he leído, pero muy poquito. Entonces, me ha interesado mucho. De alguna manera, lo que vemos en este congreso es que cada autor tiene una vivencia distinta de Dios y que además en estudios como este, se ve la progresión. Entonces, lo que quería preguntarte es, ¿qué crees que motiva esa evolución, ¿no? Entre un Dios más canónico a uno más literario, que expresa seguramente ciertas inquietudes de la autora, ciertos aspectos biográficos? Bien, en primer lugar, lo que en un principio motiva este cambio es la propia progresión psicológica y progresión de conocimiento de la fe de la autora. Y también el conocimiento del entorno religioso en el que ella vivía. Ella tiene que pasar la mayor parte de su vida, debido a una enfermedad, recluida en su granja familiar en el sur de Estados Unidos. Siendo de una familia católica, vivía en un entorno mayoritariamente protestante. Por lo tanto, en todo momento está en una continua frontera religiosa entre estas dos versiones del cristianismo, el catolicismo y el protestantismo, en el que ella participaba y en el que ella vivía. Paradójicamente, de todo el corpus de sus cuentos, solo uno de ellos, traducido como el Templo del Espíritu Santo, tiene una temática eminentemente o 100% católica. Es decir, todos sus cuentos reflejan esa otra realidad, la realidad del protestantismo. Por otro lado, esta oscuridad o estos aspectos más terrenos, terribles de la divinidad que ella va otorgando en sus cuentos, vienen muchos de ellos tomados de sus lecturas y de su formación cultural y de su formación académica. Leyendo sus ensayos, sus conferencias, sus cartas, etcétera, se pueden apreciar cuáles han sido muchas de las fuentes de las que ella bebe. Y se pueden ver que son autores como Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne, Henry James, Isaac Dean Essen, William Faulkner, autores todos ellos en los que lo sobrenatural e incluso lo terrorífico tiene una gran presencia en la obra de todos ellos. Todo esto continuará, lo tomará ella, lo reformulará de alguna forma en sus obras. Fruto de todo ese caldo de cultivo va surgiendo esta progresión en esa visión o en esa representación de Dios que ella hace. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta, apreciación? Hola, buenos días. Enhorabuena por la comunicación. Muchas gracias. Estoy de acuerdo con varias de las puntualizaciones que acabas de hacer, sobre todo la cuestión pues, de que ella vivía en una zona fronteriza, en el Bible Belt, que se llama, ¿no? El cinturón cristiano rodeado de protestantes. Y luego también, yo creo que hay una cosa que es muy importante para ver ese salto que se produce en su narrativa, y es el hecho de que a ella le diagnostican el lupus. Para ella supone un mazazo terrible, y sobre todo se ve muy bien en la correspondencia, supongo que tú has estudiado, la correspondencia que mantiene con los Fitzgerald, que está publicada en El hábito de ser. Y entonces ahí yo creo que sí que hay una reinversión de sus paradigmas, de su poética, y entonces decide volver la mirada hacia cosas pues donde vivía, ella criaba los pavos y le encantaban los pavos y demás, entonces fue muy bien de lo que tú has escogido, pero dices que es un Dios no católico. Yo creo que lo que ocurre es que ella decide manifestar el misterio en sus cuentos en unas formas que no son las habituales, y además a lo mejor un tanto prosaicas, pero sí que yo creo que en el fondo lo que late es un imaginario, por decirlo así, o un sentimiento de Dios católico o cristiano. Yo es que eso me ha quedado un poco ahí, lo de no católico, o como sí. has dicho, no católico. Sí. Es cierto que muchas de las imágenes y de las escenas que ella va a utilizar a lo largo de toda su carrera son imágenes efectivamente tomadas de la tradición cristiana, de la tradición católica. No obstante, en toda su obra se puede ver cómo este Dios está muy alejado, en la mayoría de estas veces, de los dogmas católicos, de las enseñanzas del catolicismo que ella absolutamente contempló durante su vida. Intenta alejarlo de la teoría, de la teología, al Dios cuando lo muestra en sus
Pero porque quiere hacer el misterio más cercano a la vida de los hombres, yo creo, ¿no? Ella en Mysterian Manners habla también mucho de eso, de dar la forma de que venimos del polvo y que con del polvo se hace el misterio, ¿no? También es igual un motivo bíblico. Entonces yo creo que es más eso, pero no que no sea no católico, ¿no? Sí, bueno, no es que no sea no católico, está más alejado del modelo o del paradigma católico. Pero también es lo que hace más atrayente su narrativa. Sí, por supuesto. Sí, es una narrativa fascinante por todas esas cuestiones. Gracias. Nada. Concepción. ¿Hay tiempo todavía? Un poquito, brevemente. Pues, sí, quería preguntar si por casualidad habías visto alguna relación entre este libro de oraciones de O'Connor y las oraciones de Ernesto Cardenal, o la poesía de Ernesto Cardenal, si por casualidad lo sabes. Pues tengo que reconocer que de Ernesto Cardenal no conozco su obra, he leído acerca de él, pero no tengo el placer de conocer la obra de este escritor, por lo tanto no he podido verlo, lo siento. No, seguramente no, porque ya digo, este texto se descubrió muy recientemente, en 2013. O sea que los estudios teóricos sobre el mismo todavía son muy incipientes. Pues tenemos un trabajo para el próximo congreso. Presentado. Perfecto. Si les parece, podemos pasar a la siguiente ponencia. Bueno, pues hola de nuevo a todos. Paso a presentar a la segunda ponente, a Concepción Reverte, que es catedrática de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Cádiz. Y en lo que a mí, cada uno, bueno, pues cuando presentas y presentas brevemente te tienes que quedar con algo. A mí me interesa especialmente el trabajo que ella hace en literatura peruana y recientemente publicó un artículo acerca del teatro de César Vallejo en el que habla de la relación, ¿no?, con la psicología de las masas, que me pareció muy interesante, y también ha publicado otros artículos de literatura hispanoamericana y peruana acerca de la independencia y de otros temas y autores literarios. Y ya simplemente con esto te doy la palabra y ya nos cuentas. Bueno, pues yo en primer lugar quiero dar las gracias a los organizadores de este congreso porque he escuchado magníficas comunicaciones y ponencias en él y la verdad es que esto pues a veces no es tan habitual. Y también gracias, por supuesto, a la Fundación Fernando Rielo que está detrás del congreso. El tema que he escogido para esta reunión es Ortodoxia y Heterodoxia en el llanto en las tinieblas de Sandro Bossio Suárez. Voy a hacer un pequeño preámbulo. El concepto de Dios está ligado a la historia de las religiones y a lo que cada una de ellas concibe como ortodoxia o heterodoxia. Como no soy teóloga ni filósofa, no pretendo entrar en profundidad en lo que ambos antónimos suponen, pero sí aprovecho la ocasión para animar a los que sí lo sean, teólogos o filósofos, para ahondar en esta cuestión de tanta actualidad. Por ejemplo, el diccionario de la Real Academia Española define los sustantivos ortodoxia y heterodoxia derivando principalmente hacia los adjetivos correspondientes, ortodoxo y heterodoxo. Y resulta muy interesante observar cómo esta institución, la Real Academia Española, que ha sido tradicionalmente muy conservadora en las definiciones de las palabras, ha variado la explicación de ambos adjetivos desde, por ejemplo, la 21ª edición de 1992 a la 23ª edición, que es la última de 2014. En la edición de 1992, ortodoxo posee como primera explicación, conforme con el dogma de una religión, entre católicos conforme con el dogma católico. En la 23ª edición, en la primera entrada, ha sido eliminado el término dogma, de gran importancia para un católico practicante, y la palabra ortodoxo ha quedado simplemente explicada como conforme con la doctrina oficial de una religión. Sucede de una manera similar con el adjetivo antónimo heterodoxo y con los sustantivos ortodoxia y heterodoxia. Para los católicos, sabemos que el concepto de dogma está ligado a lo que es la fe religiosa, puesto que el dogma implica creer en algo desde la fe, que escapa a nuestra comprensión racional, como por ejemplo el dogma de la Santísima Trinidad. Sé que tratar de estas cuestiones resulta espinoso por su complejidad y por el peligro de derivar hacia opiniones que pueden chocar con la observancia de una religión. Pero como profesores e investigadores universitarios no podemos contentarnos con la llamada fe del carbonero, ni evitar como norma todo aquello que suponga mayor dificultad. Por otra parte, en la historia de la religión católica romana, que supongo que es a la que pertenecemos muchos de los presentes,
Sabemos que grandes santos, cuyas enseñanzas aparecían como novedosas, fueron tratados inicialmente como heterodoxos, hasta que la Iglesia institucional fue apropiándose de esas novedades y haciéndolas suyas, declarando que no obstaban para el seguimiento de la fe. Piénsese, por poner unos pocos casos, en las enseñanzas de los declarados santos tan variados como Francisco de Asís, Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola, o en época contemporánea el Padre Poveda, Monseñor Escrivá de Balaguer o Teresa de Calcuta. Tras este preámbulo, que consideraba necesario, aunque abrevia el tiempo de la comunicación, explicaré el marco concreto que me ha llevado a proponer para este congreso Ortodoxia y Heterodoxia en el llanto en las tinieblas de Sandro Bossio Suárez. Llevo varios años trabajando en narrativa histórica peruana contemporánea que se sitúa en el periodo colonial, esto es, en los siglos de la dominación política de España o la vinculación política entre España y Perú, aprovechando estudios míos previos sobre la literatura colonial. Y en muchos de esos relatos es importante como tema de fondo la discusión entre ortodoxia y heterodoxia en la época, teniendo en cuenta en los siglos XVI y XVII el peligro que suponía el sincretismo religioso para la evangelización. Cuando uno maneja textos coloniales, pues recuerda siempre que en estos siglos pues, una preocupación de los misioneros es la mezcla de las creencias prehispánicas con la evangelización. O también, en la misma época, la confusión entre las ideas del judaísmo y el catolicismo romano por las prácticas de los llamados criptojudíos o falsos conversos, que seguían con sus convicciones en la intimidad. También en estudios históricos recientes, pues se trata mucho de cómo, tras la expulsión de los judíos en 1492, hay muchas personas que, siendo de religión judía, se trasladan a América hasta finales del XVI y mantienen sus creencias, y esto crea también un conflicto ideológico. O, en los mismos siglos, la mezcla de planteamientos reformistas con la preservación de la doctrina católica romana. Ya en el siglo XVIII se debaten otros asuntos, como el jansenismo o la paulatina introducción de ideas de la Ilustración contrarias a la religión católica. Sandro Bossio Suárez es un joven escritor, profesor universitario y periodista, nacido en la localidad de Huancayo en 1970. Con la novela breve El llanto en las tinieblas, Bossio ganó el premio de novela corta del Banco Central de Reserva del Perú en 2001 y se suele subrayar por su relevancia que el presidente del jurado de ese año fue el lingüista y crítico literario peruano Luis Jaime Cisneros, un gran conocedor de las letras virreinales, quien, según un artículo del diario La República de Lima de ese año, elogió la gran calidad del lenguaje de esta novela, que recrea el de la época en que transcurre. Esta novela ha tenido ya varias reimpresiones e incluso se dice que ha sido traducida al inglés. El llanto en las tinieblas demuestra que una novela breve se puede plantear preguntas de gran calado. En un artículo en homenaje al intelectual de su tierra, Manuel Vaquerizo Baldión, a quien Bossio llama mi maestro y dedica esta novela, el joven escritor huancaíno se refiere a esta obra como mi novelita, escrita a la loca en una difícil situación económica. Pero la sensación tras leerla y analizarla es otra. Aparece como un texto en el que se subyacen muchas lecturas y que si se redactó en un impulso, las ideas que contiene debían de llevar bastante tiempo de maduración por su profundidad. El primer aviso en este sentido son los versos que preludian el relato, tomados del cancionero compilado por el escritor judío del siglo XV, Juan Alfonso de Baena. Fragmento de un poema especulativo que dirige Fernán Sánchez Calavera, pero López de Ayala, cuestionándose la contradicción entre la libertad humana y la presciencia divina, que Dios conozca todo previamente, pero que haya la posibilidad de condenarse o salvarse. Esta cuestión es una cuestión que enlaza con el debate de Auxilis entre gracia y libertad, característico del XVIII, que es el siglo en el que transcurre la novela. Bossio, en estas palabras preliminares que coloca en la novela, cambia la palabra cuestión del original del cancionero de Baena por la palabra inquisición, en un juego de palabras que apunta a esta institución del Santo Oficio relevante en su novela. Bossio dice: y de esta inquisición, ya saben cuál es el tema, se podría seguir una conclusión bien fea a tal, que Dios es causa e ocasión de mal. Según vayamos avanzando en la novela, comprenderemos que el llanto en las tinieblas del título hace referencia a los padecimientos de los personajes principales,
que son la pareja amorosa formada por el instrumentista llamado Balmes, que se gana el sustento tocando la cornamusa por tabernas y hospicios, y la hermosa prostituta Ligia María. Pero a su vez, las tinieblas del título pueden entenderse como una oscuridad de pensamiento, crítica al clima intelectual de una época, o simplemente expresión angustiada del ser humano que no alcanza a comprender la razón de su destino. Otro juego de palabras clave en la novela es el que se hace entre el estremecimiento interior de Balmes, al ver por primera vez a Ligia María, y un movimiento sísmico de menor a mayor intensidad. Se dice al inicio de la novela: la madrugada en que Balmes conoció a Ligia María, un temblor sacudió ligeramente el puerto, como preludio del cataclismo que se avecinaba. El temblor de tierra, como anuncio de la pasión amorosa entre Balmes y Ligia María, se produce asimismo en el reencuentro entre Ligia María y su hermano tras años de dolorosa separación. Otra convulsión moral para ella, pero que está ligada en este caso a otro tipo de amor, que sería el amor fraternal. El desenlace de la novela tiene lugar como consecuencia del terremoto real que hubo en Lima en 1746 y que causó una gran destrucción en la capital. En un diálogo entre Balmes y otro personaje fundamental de la novela, que es el médico Herminio Bisbal, Balmes habla del clima de putrefacción que se vive en el virreinato, con un doble sentido físico y moral o intelectual. La mención repetida del vuelo de gallinazos sobre el puerto del Callao y la ciudad de Lima, lugares donde transcurre la novela, es señal de una doble podredumbre, material y espiritual. Por ejemplo, cuando Balmes contempla un auto de fe en las últimas páginas de la novela, comenta el narrador: Balmes no tuvo valor para presenciar la incineración de los sentenciados, pero ya lejos escuchó los gritos desgarrados y sintió el olor a carne chamuscada, y entonces pensó que los gallinazos estaban bajando a la ciudad no por los despojos recientes, sino por los representantes de la Iglesia. Carroña pura pensó. El narrador empleado en la novela es omnisciente. El relato está estructurado en 3 partes denominadas con números arábigos 1, 2 y 3, que a su vez se subdividen en fragmentos con saltos espaciotemporales entre sí. La parte 1 se enfoca desde el punto de vista de Balmes y se cuenta en ella su historia hasta el encuentro con Ligia María en un flashback. La parte 2 se enfoca de modo análogo desde el punto de vista de Ligia María, también con otro flashback, y la parte 3 empieza con el reencuentro definitivo de la pareja, cuando se reconocen como almas gemelas y se convierten en amantes hasta el final de la historia amorosa compartida y de las vidas de cada uno. Para alguien que se dedique a los estudios literarios, El llanto en las tinieblas remite fácilmente a otras lecturas, como la novela Nuestra Señora de París de 1831, obra de juvenil madurez de Víctor Hugo, que nos cuenta, entre otras historias, los amores entre la hermosa gitana Esmeralda y el deforme Quasimodo, perturbados por el triste y malvado archidiácono Claude Frollo. En esta novela tienen importancia gitanos y maleantes que se refugian en las catacumbas de París, y Balmes, en la novela de Bosio, es también un adulto acomplejado por poseer un rostro desfigurado al haberlo quemado su padre en la infancia con aceite hirviendo. También él fue educado apartado del mundo, aquí entre los altos muros de un convento, y también él, como Quasimodo, evita el contacto con otros, ocultando su rostro mediante una capa. Ligia María, como la Esmeralda de Víctor Hugo, es una joven de rara perfección física e inteligencia. En El llanto de las tinieblas poseen asimismo importancia los gitanos, como grupo étnico marginal que teme a la Inquisición, y quienes se protegen ocultándose en esta novela en los túneles subterráneos bajo las fortificaciones del puerto del Callao. Como sucede con otros narradores peruanos que sitúan sus obras en el periodo colonial, y hay que tener siempre en cuenta que yo estoy hablando de literatura, en algunos pasajes de la novela se evocan tradiciones del autor romántico peruano Ricardo Palma, que, como sabemos, sintió debilidad por la Lima del siglo XVIII. En concreto, Bosio se refiere al velador encargado de anunciar las horas por las calles de Lima, a la costumbre del vestir femenino de la saya y el manto, que hizo célebres a las tapadas limeñas, a un curioso personaje histórico coetáneo que fue Santiago Cárdenas, apodado el Volador, por su pretensión de inventar un aparato para viajar por el aire imitando el vuelo de las aves, especie de pequeño Leonardo da Vinci a la criolla. El narrador omnisciente del llanto en las tinieblas ofrece una visión crítica del mundo colonial con una perspectiva contemporánea. Y en esto recuerda la crítica liberal a los siglos de oro que hizo el argentino Enrique Rodríguez Larreta en su magnífica novela La gloria de Don Ramiro,
con la que comparte la novela de Bosio la destreza en el manejo del lenguaje, con un hermoso ritmo en la prosa y algunas percepciones sensoriales. Doy unos pocos pasajes de la novela de Bosio con percepciones de todo tipo, a modo de ejemplo. Llegó a la calle donde lo esperaban los zarpazos del viento, la pestilencia del mercado, el ancho ruido del puerto en movimiento. El aire se llenó de un olor a tierra mojada. Era una construcción vetusta, imponente, se está refiriendo a un hospicio, cuyos paredones habían absorbido los hedores de 2 siglos de moribundos, convirtiéndolos en una atmósfera irrespirable. Para un lector del boom hispanoamericano, la pareja formada por el instrumentista Balmes y la prostituta Ligia María evoca la pasión amorosa del arpista Don Anselmo y la hermosa ciega y muda la Antonia Otoñita dentro del prostíbulo llamado La Casa Verde, en la novela así denominada de Vargas Llosa. Con razón se han señalado también los parecidos entre la novela de Bosio y Del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez, novela breve de ambientación colonial en Cartagena de Indias durante el siglo XVIII, en la que el sacerdote Cayetano de Laura, vinculado al Santo Oficio, se enamora perdidamente de la extraña adolescente llamada Sierva María de todos los ángeles. Empleando esta trama inventada, el novelista colombiano, para dar su particular visión negativa del pasado colonial. El anacronismo del punto de vista del narrador principal, tanto en Larreta como en García Márquez como en Bosio, señala que no nos encontramos en un estudio histórico, sino ante un relato de ficción que se vale de ciertos datos históricos para contar una historia. Aunque en El llanto en las tinieblas existan otros guiños literarios, como denominar Marcial Moro a un personaje moreno grande, maometano reincidente y hombre celoso, homenaje al drama Otelo de Shakespeare, nombres simbólicos transparentes de personajes, como el de la cruel Amparo Rigores, amante del anterior, o la no menos negativa Victoria Monestarios, irónicamente, el personaje es Victoria Monasterios, irónicamente una matrona que oficiaba de nodriza y curandera, pero que en el fondo era una tratante de mala vida, que practicaba el aborto, que traficaba con comercio mundano, pariente literario de la Celestina. Bosio ofrece muchos otros datos históricos de los siglos XVII y XVIII que se pueden constatar, como la descripción del centro de Lima con el entorno de la Plaza Mayor, la mención a la fiesta de San Juan de Amancaes o a los piratas que acosaron el puerto de Lima, Jacques el Ermitaño y Dampier, que condujeron al fortalecimiento de las defensas del Callao, el recuerdo de la iluminada limeña Ángela de Carranza, la aparición del primer periódico La Gaceta de Lima a principios del siglo XVIII o la realidad de los castrati, operación que padece en la novela el hermano de Ligia María. Entre estos datos reales ocupan un lugar relevante los párrafos dedicados a la dureza de la vida de los esclavos negros, raptados en África históricamente, llegados a través del mar en barcos negreros, subastados después al mejor postor y cuya vida miserable en algunas haciendas llegó a provocar suicidios colectivos. En este asunto, Bosio menciona asimismo el debate, sobre todo en el siglo Ilustrado, sobre la posesión o no de alma racional de la población negra y, como bálsamo ante tanta penalidad, el origen de la devoción peruana al Señor de los Milagros en Lima y el Callao, tras el terremoto de 1655, cuando permaneció en pie el muro con esa imagen, devoción ligada a los negros angolas, como es en la novela el personaje de Fulgia Faragonia, prostituta amiga de Ligia María. En la novela aparecen otros personajes que no los he encontrado en estudios históricos, da la impresión de que son ficticios. Como he mencionado anteriormente, en El llanto en las tinieblas hay una crítica a la Iglesia Católica por la institución del Santo Oficio. Bosio no da nombres concretos de inquisidores de la época, aunque el paso del inquisidor al principio de la novela en medio de pompas profanas hace pensar en el escándalo ocasionado en Lima en el 18 por el inquisidor real Cristóbal Sánchez Calderón. El temor a la Inquisición es tal que en el diálogo sobre este asunto entre Balmes y otro personaje de la novela se desliza esta terrible frase: «Solo Dios puede librarnos de sí mismo». No obstante, hablarse de las torturas inquisitoriales y de un auto de fe en la novela, la actuación de la Inquisición de la que se trata sobre todo es la prohibición de tener y leer determinados libros. Ligia María y Balmes se enamoran más que por una atracción física, por una semejanza intelectual.
Por diversas circunstancias, ambos aprendieron a leer en el pasado y para ambos la lectura ha supuesto una tabla de salvación en medio del sufrimiento. El nombre de Balmes, y esto es un poco irónico con las circunstancias políticas actuales, hace pensar en el del sacerdote y filósofo catalán del siglo XIX, Jaime Balmes, representante de la llamada Escuela Catalana del Sentido Común, suscitando una relación con el pensamiento más racionalista del personaje Balmes en la novela de Bosio. Las listas de libros prohibidos por la Inquisición durante los siglos XVI y XVII y las lecturas de los personajes de la novela en el Perú concuerdan con las que recogen estudios como los publicados en las últimas décadas por los historiadores Teodoro Hampe o Pedro Guibovich. He dejado para el final, y ya enseguida voy a terminar, el comentario de otro personaje central de esta novela, que es el licenciado Herminio Bisbal, de quien se dice en la obra que es un médico eminente, catedrático liberal de San Marcos, autorizado a manejar el sector de los libros prohibidos en esa universidad, a quien también se le permite literalmente experimentar con los cadáveres de los suicidas y los esclavos negros. Bisbal es asimismo hijo de un judaizante, licenciado de la Universidad de Coimbra y antiguo alumno del esclarecido médico peruano don Francisco Bermejo y Roldán. Si Herminio Bisbal es un personaje inventado a partir de información sobre la ruta de los judíos llegados a América o de profesores de la Universidad de San Marcos, no lo es en cambio el que se menciona como su maestro en la novela, pues efectivamente don Francisco Bermejo y Roldán fue un renombrado médico criollo, catedrático de medicina de la universidad de la que llegó a ser rector y protomédico del virreinato, quien se atrevió a realizar autopsias y que no obstante es uno de los médicos que fueron satirizados durante el siglo XVII por Juan del Valle y Caviedes en su célebre Diente del Parnaso. Este personaje heterodoxo de la novela, que es Herminio Bisbal, que presta libros prohibidos a Ligia María y a Balmes antes de que la pareja se conozca, pues es amigo de ambos, será acusado ante la Inquisición limeña por sostener la teoría de la transmigración de las almas, asociada a la condición de almas gemelas de la pareja principal, como se dice literalmente en la novela. Cuando leí por primera vez esta novela, pensé que el tema de la transmigración de las almas, o metempsicosis o reencarnación, era un elemento anacrónico en ella, ligado a un gusto por el esoterismo modernista que tiene en Perú como representante importante al hijo de Ricardo Palma, Clemente Palma. Una vez releída la novela de Bosio y buscada bibliografía sobre el tema, he comprobado que esta idea está en el judaísmo avanzado de la Edad Media y que pasa a la cábala, por lo que resulta coherente cuando es defendida en la novela por un médico heterodoxo de origen judío portugués. La idea de la transmigración de las almas juega un papel fundamental en el desenlace de la historia amorosa, que para mí es uno de los grandes hallazgos del novelista, cuando une el principio y el fin, y que lógicamente no voy a decir por si alguien quiere leer la novela, que es magnífica. El crítico Robin Lefebvre, en un libro reciente en español titulado La novela histórica, hace una lista de posibles finalidades para emplear el género. Leyendo esta novela he tenido la impresión de que Sandro Bosio no pretendía realizar primordialmente una recreación de ambiente histórico, del ambiente histórico en que se sitúan los personajes, por cuyas características pienso más en el siglo XVII que en el XVIII peruano. Tampoco quiso hacer una crítica o cuestionamiento del periodo. Más bien parece reflexionar sobre cuestiones profundas que atañen a la filosofía o a la religión, recordando que en el Evangelio Jesús da preeminencia a los humildes por sus sufrimientos. En este caso serían la prostituta Ligia María y el músico deforme Balmes, en cuya relación acaba prevaleciendo el sentimiento amoroso. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, profesora Reverte. La verdad es que yo no conocía al autor y a mí me dan muchas ganas de leerlo por la complejidad, ¿no?, del planteamiento que tiene, sí. Aunque a lo mejor no ahonde, sí que parece una novela como de la que se puede aprender en parte historia, en parte reflexiones. Bueno, si hay alguna pregunta breve, a ser posible, pues o comentario o... Yo he insistido en el punto de vista narrativo, porque muchas veces al leer literatura el lector cree lo que está leyendo es historia y no es historia. Entonces, si nosotros hacemos un paralelo con otras obras similares, pues vemos que hay un anacronismo claro entre el punto de vista del narrador y lo que se está contando. Yo recuerdo que hace años el historiador peruano Guillermo Lomán Villena me decía
que a mí me ayudó cuando hice la tesis doctoral sobre literatura virreinal, que un problema que había es que la gente no entendía el virreinato en su contexto real, ¿no? Lo juzgaban con una mentalidad contemporánea, eso no se puede hacer. Pero claro, esto es literatura, yo estoy hablando de una novelita, una pequeña novela muy densa, pero una pequeña novela que juega con datos históricos para mí dar una visión de un periodo histórico, aunque para mí es también un poco indefinida la visión de este periodo, y sobre todo para desgranar una serie de preocupaciones religiosas e incluso teológicas del escritor, que es un joven escritor pero con mucho talento. ¿Cuál sería como el aporte de esta novela en ese sentido, de esas inquietudes? Yo creo que la novela esta es una novela con una prosa excelente. Luis Jaime Cisneros ha sido una figura fundamental en el mundo intelectual peruano y en el análisis del pasado colonial también, sobre todo por el aspecto lingüístico. Y yo creo que eso es una novela que tiene una prosa maravillosa, muy sugerente en muchos sentidos y que hace reflexionar. O sea, yo creo que la reflexión no está reñida con la observancia de una religión, sino que más bien nos enriquece, ¿no? Entonces, por supuesto, siempre el límite es la humildad, ¿no? O el no creerse que uno sabe todo ni tiene la autoridad absoluta, pero a mí esta novela es una novela que, siendo tan cortita, me ha parecido que es una novela muy enjundiosa, ¿no?, en cuanto a lo que plantea. Pues hay que leerla. Bueno, el que quiera leerla. Yo al menos sí. ¿Alguna otra pregunta? Pues, si les parece, pasamos a la última ponencia de la mesa. Si vamos con un horario, matemático. Damos comienzo a la última ponencia de esta mesa. Presentamos al profesor Eduardo Segura y me da mucha alegría finalmente conocerle porque, bueno, a través de publicaciones, él hace un tiempo publicó en la revista que yo dirijo, que es Cálamo Faspe. He visto también alguna conferencia, pero no nos conocíamos personalmente. Eduardo Segura es uno de los mayores especialistas en España acerca de Tolkien. Yo no lo conocía, pero también ha escrito acerca de C.S. Lewis y también del grupo InLink, grupo literario en el que estaban ambos incluidos. Eduardo ha estudiado Historia Moderna, es licenciado en Historia Moderna, en Filosofía, está ahora haciendo la licenciatura de Teología, es máster en Filosofía también y es doctor en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Actualmente es profesor en la Universidad de Granada y yo tengo una gran curiosidad, ¿no?, por seguir aprendiendo acerca de Tolkien, porque en una de estas muchas conferencias una cosa que a mí me dio mucha luz es acerca de que en El Señor de los Anillos, el mundo de Tolkien, que la mortalidad de los hombres es un don. Y entonces eso a mí me hizo releer, ¿no?, el texto de nuevo, viendo, ¿no?, que además entronca con lo que nosotros estamos pensando, es decir, la muerte, que es un tema a lo mejor tan terrible, al mismo tiempo es lo que nos permite al ser humano luchar y permite construir un camino frente a los elfos que probablemente son maravillosos, pero son melancólicos porque no tienen un destino, siempre están donde están. Bueno, yo no sé si interpreté bien, pero en cualquier caso me pareció a mí me dio mucha luz, ¿no?, para seguir leyendo. Y ya con esto ya te dejo que empieces. Muchas gracias. Es casi el preanuncio de un posible congreso para el año que viene, si es posible hablar de un existencialismo cristiano en la obra de algunos autores. Es un pañuelo que lanzo ahí. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Santiago. Es que me has provocado, pero no quiero hablar de eso porque no es lo que tengo previsto. Mi idea hoy es precisamente hablar de qué manera en la obra de Tolkien, y dar razón de los porqués, en la obra de Tolkien la omnipresencia de Dios es una ausencia. Si hablamos de ausencia como algo que explícitamente no aparece en el texto. No sé si el público que me escucha está familiarizado con la obra de Tolkien.
y entonces voy a tener que navegar entre dos aguas, que es dar datos y dar por sentado algunas cosas, ¿no? Lo primero me parece que es importante situar, la razón de esta comunicación tiene como dos ejes en torno a los cuales pivota. Uno de ellos es una investigación personal que llevo hace ya muchos años y que no sé cuándo va a terminar, porque requiere una preparación, casi volviendo a la conferencia anterior, como la preparación que deberían tener los miembros de la Real Academia Española en filosofía y en teología, y que muestra sus carencias cuando tienen que definir cosas como ortodoxia o heterodoxia, ¿no? Y se ven las carencias paradójicas, ¿no?, que gente sabia tiene respecto de temas tan nucleares cuando se trata de entender el ser del mundo y sus efectos, ¿no? Es una investigación que yo estoy llevando a cabo sobre qué es la belleza para Tolkien, y por lo tanto se establecen unas coordenadas de metafísica y casi siguiendo a von Balthasar, de una estética teológica. Algunas pinceladas de esto aparecerán, espero, en los próximos minutos. El segundo momento que me llevó a hablar de esto hoy, en este Congreso de Dios en la Literatura Contemporánea, es la percepción en el ámbito español, pero también en el ámbito anglosajón, aunque por causas distintas, de una cierta hermenéutica de los autores que son tributarios del movimiento de Oxford, es decir, del cardenal Newman hasta nuestros días, en una especie de intento a veces apologético en el sentido más literal de la palabra, ¿no? Es decir, una apropiación de esos autores. La palabra apropiación es difícil de sustraerla de un sentido peyorativo, ¿no? Me refiero a apropiación en el sentido de arrimar el ascua a la sardina, ¿no? De decir, bueno, en estos autores hay un sentido cristiano de la existencia, un sentido cristiano del mundo, y por lo tanto, a la hora de interpretarlos se obvian cuestiones. Me ha encantado en la anterior conferencia cómo se ha hecho una referencia que vale la pena leer la novela porque la prosa es exquisita. Pues claro que sí, faltaría más. La primera razón tiene que ser que algo es bello, de suyo, en la forma, y que de esa forma fluye después el relato, ¿no? No tanto por un sentido que justifique como un a priori la validez artística de la obra. Es al revés, me parece, ¿no? La experiencia estética como tal ha de surgir de una contemplación. Mi contemplación de la obra de Tolkien procede también, o ha alumbrado a lo largo de los años, una cierta perplejidad, en el mejor de los sentidos, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que alguien que en la Inglaterra que no permitía dar clase a los católicos en Oxford hasta antes de ayer, uno de las figuras egregias del mundo docente oxoniense sea un católico, ¿no?, como es Tolkien? Las coordenadas vitales de Tolkien también son muy reveladoras, 1892-1973, es decir, es un hombre que nace en los estertores de la época victoriana, que ve morir en las trincheras a prácticamente todos sus amigos, y que, a diferencia de otros grandes escritores del siglo pasado, pues de las trincheras sale con una idea nada menos que tan desafiante como inventar una mitología. ¿Qué quiere decir inventar una mitología? Y aquí entro ya en harina. Para mí inventar una mitología, y aquí voy a ir a la etimología de invenio, es descubrir qué hay de verdad en el mito, tal y como lo emplea el concepto de mito Gadamer, por ejemplo. ¿Qué hay de verdad en el mundo, tal y como el mundo nos es presentado, ¿no? Esto me remite a otros dos ejes. Por un lado, Tolkien para mí es un heredero claro del romanticismo, y en este caso yo diría casi más del romanticismo alemán, en especial de Novalis, y es un heredero también del modo en que, perdón por mi lapsus mentis, obedece a una mala noche en una buena posada, es heredero de un modo de entender la vida como el final de todas las cosas. De alguna manera lo que él ve en las trincheras, lo que él experimenta en las trincheras, es que el hilo que nos ata a la existencia es muy tenue. Y ahí entroncaríamos con lo que Santiago apuntaba en la presentación, es decir, el hecho de que la dualidad mortalidad e inmortalidad se presente en el caso de la obra de Tolkien desdoblada en dos razas,
para una de las cuales la mortalidad llega a ser vista con envidia, mientras que los hombres mortales destinados a morir, según la leyenda del anillo, ¿verdad?, ven a los elfos y su inmortalidad como el anhelo de permanencia. Tolkien desdobla en el hombre y en el elfo el deseo del ser humano, de todos los que estamos aquí, que es la conciencia clara de que estamos aquí de paso y la conciencia clara de que nos gustaría permanecer. Hay toda una poética aquí, hay toda una teoría del arte, hay una estética en el sentido griego de la aesthísoma, hay un sentido de cómo contemplamos la realidad, en el sentido de el ser como un regalo, ¿no?, como un don que nos ha sido entregado, y a partir de ahí lo que se respeta es la libertad. En el caso de Tolkien hemos dicho que un polo sería el romanticismo, el otro polo para mí sería un franciscanismo de raíz neoplatónica. Y este es un tema, desde mi punto de vista, bastante por investigar. Me refiero más bien al modo en que San Buenaventura, después de la muerte de San Francisco de Asís, sistematiza filosóficamente las ideas del fundador de la orden franciscana. Y en esto creo que es muy revelador ver cómo Tolkien mira la naturaleza en un momento en que Inglaterra se está enfrentando al ardor exponencial de una segunda revolución industrial, agudizada por la Primera Guerra Mundial y, por supuesto, agudizada en el periodo de entreguerras, que es el periodo en el que Tolkien alumbra gran parte de su producción, al menos de la más conocida, El Hobbit, El Señor de los Anillos. Como una corriente sumergida durante todos esos años, Tolkien sigue avanzando y reescribiendo grandes fragmentos de lo que llegará a ser el Silmarillion, según sus propias ideas, el libro de los cuentos perdidos, que es mucho más que el Silmarillion, tal y como lo conocemos hoy día publicado. Entonces, por ir centrando, ¿veis? Estas corrientes es lo que me interesa ver cómo se mezclan. De qué manera Tolkien es un romántico en el cual podemos ver una renovación del anhelo que Novalis presenta, de que Novalis dice que la preocupación esencial del romanticismo es recuperar, comillas, la dignidad de lo desconocido. Frente al racionalismo ilustrado, tan encorsetador, ¿verdad?, de todo, surgen los románticos, sean creyentes o no lo sean, ¿no?, esta especie de anhelo de descubrimiento, de redescubrimiento en la naturaleza. Se nos hablaba antes de Flannery O'Connor, y de hecho se hablaba de esta oposición entre natural y sobrenatural, que creo que es algo de lo que el catolicismo tiene que preocuparse seriamente para redescubrirlo, ¿no? O sea, desde mi punto de vista no hay redención que no sea y que no conlleve una vuelta al amor por la naturaleza, en lo que tiene la naturaleza de don gratuito. El otro día hablaba con mis alumnos en una de las clases sobre lo absurdo de no ser ecologista, lo cual nos llevaba a la consideración de por qué convertir algo tan bello como la ecología, en el sentido etimológico, en un ismo, pues nos lleva a excesos como, en fin, no voy a enumerarlos, pero defender más a las focas que al vecino, ¿no? Y yo les decía, ser ecologista no es hacerse de Greenpeace. Que te quieres luego hacer de Greenpeace, haz lo que quieras, es tu vida, tú verás. Pero no confundamos. El amor a las cosas que nacen y crecen. ¿Os acordáis de Bárbol? El personaje de Bárbol, que para mí es básicamente el personaje más cercano a la mente de Tolkien, filólogo, en toda la obra. O sea, el lamento de Bárbol por la traición de Saruman no se establece en términos geopolíticos, se establece en términos teológicos. O sea, amaba a las cosas que crecían hasta que su mente se ha convertido en alguien que tiene una mente de metal y ruedas. ¡Wow! Pobre James Watt. ¿Veis a dónde voy? O sea, el problema es una profundidad de campo enorme lo que Tolkien... No es un lamento, como algunos biógrafos de Tolkien han puesto de relieve, no es solo el lamento ante una naturaleza que estaba en exponencial degradación en la época en que Tolkien era niño. Tolkien tuvo esa niñez esplendorosa que ya nuestros hijos no pueden vivir, en la mayoría de los casos, de poder salir de la puerta de su casa y estar en la naturaleza, es decir, de vivir en medio de la comarca. Y frente a eso, ya Tolkien fue testigo del modo en que, cuando se traslada con su familia, con su madre y su hermano a Birmingham, ya tiene que experimentar una pérdida. Esta sensación de la exponencial pérdida que es tan peculiar en el romanticismo, ¿no?
de que la vida, como dice Legolas, es encontrar y perder. En el diálogo célebre, capítulo 10, Adiós a Lórien, con Gimli, cuando se lamenta de que la herida más profunda que ha recibido es la herida de la belleza, la herida del exceso. Y Legolas, que es un elfo, pues que no acaba de entender exactamente a qué se está refiriendo Gimli, pero atisba que ahí hay algo muy profundo, le hace entender que pasar por la vida es encontrar y perder. Pero no en el sentido de cualquier tiempo pasado fue mejor. Yo creo que en ese sentido sería un sentido más manriqueño. O sea, la constatación de que nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar, que es el morir. Entonces, este poignant sense, este sentido tan terriblemente doloroso de que la existencia está hecha de una belleza que no puede ser poseída, que en su aprehensión nos apunta en líneas diferentes, pero hacia una convicción de que hay más tela en nosotros de la que fue necesaria para cortar el traje de nuestro destino. La frase no es mía, no tengo ni idea de quién es, pero la leí una vez y se ha quedado grabada en mi corazón para siempre. Hace en Tolkien, y vuelvo al tema central de esta comunicación, innecesaria la presencia de Dios en su mito. Tolkien, por situarnos también en esto, Tolkien llegó a dominar 20 idiomas. Inventó además otros 5. Para mí es a la filología lo que Mozart a la música, o Bach, o Beethoven, o este tipo de genialidad única. Dice George MacDonald que Dios, en lugar de escribir una obra de teatro, inventó a Shakespeare. Es una buena manera de explicar las cosas, ¿no? Bueno, luego él escribió su propio drama, ¿verdad? Pero que perdura. Pero la analogía es hermosa. Lo que quiero decir con esto es que detrás de toda esta visión de lo mítico, para Tolkien el mito es una manera de acercarse a la verdad. Y vuelvo a Gadamer en su libro Mito y Verdad. Paidós ha publicado un montón de obras, Verdad y Método, en fin, gran parte de la hermenéutica gadameriana está publicada en español por Paidós y creo que es una más que interesante lectura. Mi reflexión venía hoy a cuento de que los estudios y la vida de Tolkien que le llevaron a investigar y a beber en la lengua original, en las fuentes de la mitología nórdica, de lo que hoy llamamos lo celta, de la edad prosaica, de la edad poética. Ahora que creo que ayer se estrenó Ragnarok, la nueva chorrada de Marvel, sobre el dios Thor. Como sabéis, Ragnarok es la derrota de los dioses en la mitología nórdica. Toda esta familiarización de Tolkien desde muy temprana edad con el mundo de lo nórdico y de lo anglosajón, ¿cómo germina eso en un alma profundamente convencida, como se demuestra en el epistolario publicado por Minotauro de Tolkien en español, en HarperCollins en inglés, respecto de la convicción profunda? En la carta 43 se habla de cómo la validez definitiva de lo que es el amor, Tolkien la pone delante de los ojos de uno de sus hijos en el Santísimo Sacramento. ¿Cómo conviven esas dos cosas? Un aprecio profundo por lo pagano, en el sentido de lo precristiano, y una profunda convicción de que el mundo está vivificado desde dentro por la muerte y la resurrección. De qué manera, en otras palabras, el mito es un espejo y un amplificador del sentido profundo, no del sentido de las cosas, sino del sentido metafísico, fundacional del ser. Entonces, en el caso de Tolkien, lo que hay es un despliegue, para los que habéis leído el Silmarillion, un despliegue literal desde el punto cero de la historia. O sea, el Silmarillion empieza con la creación del mundo. Es una cosmogonía. Además, una cosmogonía en el sentido radical. Pero la teología de Tolkien no es católica. Desde ese punto de vista, Tolkien sería un heterodoxo. Si uno hace un análisis de la teología católica, de la teología tolkieniana, y la compara con la teología católica, fijaos, hay 3 cosas básicas en la teología católica que no aparecen en la obra de Tolkien, que es que en Tolkien no hay redención, no hay encarnación y no hay promesa de un salvador. El Dios creador de Tolkien no se encarna, es más, da la impresión de ser un Dios más parecido al gran arquitecto ilustrado que ha echado a rodar el mundo y luego se ha desentendido, ha dejado los asuntos del mundo en manos de otros, ¿no?
Pero ese en manos de otros, que es en manos de las providencias, de las causas segundas, de los intermediarios. En ese sentido Tolkien habla de Gandalf como un angelos, en el sentido griego, de un enviado, no de un ángel. O sea, porque es una respuesta a una carta en la que alguien le plantea, pero Gandalf es un ángel en el sentido católico del concepto de ángel, ¿no? Y Tolkien dice, no, es un ángel en el sentido etimológico, es un enviado que actúa como mediador. Esta mediación en El Señor de los Anillos se ve de una manera muy clara. Hay personajes clave en el relato que necesitan de la ayuda de otros. Por poner el ejemplo más palmario, me parece que toda la misión que lleva Frodo entre manos, colgada del cuello, llega a su conclusión, no voy a decirlo por si alguien no lo ha leído, o no ha visto las películas de Peter Jackson, llega a su conclusión no gracias a él mismo. Es más, casi en contra, ¿verdad? De un modo radical. Y Tolkien en una de sus cartas dice que para él esa parte de la historia era una manera narrativa de contar la segunda parte del Padre Nuestro, especialmente esa donde decimos, perdona nuestras deudas. ¿Recordáis en la antigua redacción? En latín es donde más se ve. Sicut nos dimittimus debitoribus nostris. ¿No? De la misma manera que nosotros hemos sido misericordiosos, perdónanos a nosotros. A la medida de esa misericordia. Y Tolkien dice, Frodo es redimido porque él ha sido compasivo. En el sentido griego, del cumpatere, de padecer con, de saber. El único que sabe por dónde está pasando Gollum en toda la Tierra Media es Frodo. El único. La conciencia plena, gracias, de esa miseria, en el sentido más existencial, de por dónde está pasando ese personaje, es lo que lleva a la, hoy diríamos empatía, ¿no? A mí no me gusta en este contexto, que sería un anacronismo, a una conexión que permite en última instancia la redención no solo de ambos personajes, sino de toda la Tierra Media. Pero fijaos que todo este contexto que yo estoy está situado en un mundo en el que no hay promesa de cielo, ni Valhalla ni historias. O sea, el destino de los personajes de la Tierra Media, desde ese punto de vista, es un destino angustioso. Frodo no va a un sitio mejor y durante el resto de su existencia anhelará profundamente la comarca porque es un hobbit. ¿Veis a dónde voy? O sea, que no hay promesa de cielo, no hay resurrección, y sin embargo Tolkien es capaz de dotar a su obra de un profundo anhelo, de una profunda presencia, del modo en que Dios no se ha atado las manos, de la misma manera que Dios no se ata las manos a darnos su gracia con los 7 sacramentos. Obviamente los 7 sacramentos son modos privilegiados de recibir la gracia, de recibir a Dios mismo. No quiero ser pelagiano en este aspecto, sino de donarse, pero eso no ata las manos de Dios al modo en que Dios se manifiesta en la vida de las personas, ¿no? Y en el devenir de la historia. Y por lo tanto es interesante mantener esta idea a la hora de hacer del contexto que ofrece este congreso, ¿no? Dios en la literatura contemporánea, en autores como los que se nos ha contado antes, es una ausencia. Pero es como la obra de George Steiner, Presencias reales. Cuando George Steiner habla del valor de la metáfora, de las palabras, es que debajo de una palabra, en el significado de la palabra hay todo un universo de sentido. Tolkien, en la invención de los idiomas como requisito previo a empezar a inventar argumentos, a desarrollar historias, en la invención idiomática está alumbrando un mundo. De la misma manera que el relato del Génesis nos habla de este hágase. Es desde la palabra, desde el verbum, donde el logos, en este sentido los primeros 17 versículos del capítulo del Evangelio de San Juan son más que adecuados, ¿no? Es en el verbo y desde el que todo lo demás ha recibido su ser. En Tolkien, si habéis leído el primer capítulo del Silmarillion, el primer canto del Silmarillion ya dice que Dios, hay un momento, y Ilúvatar dice, ea, hágase, adquiera consistencia ontológica este tema musical que hemos desarrollado entre todos. Bueno, ya digo que este es un espacio muy breve para condensar tantas ideas, pero creo que apunta líneas de investigación muy interesantes, este modo en que conviven romanticismo, lo que yo veo como unas huellas del neoplatonismo del primer medievo,
ese es un caldo de cultivo muy interesante. Si eso alumbra la mente de un filólogo genial, tenemos la Tierra Media. Es un momento feliz, un momento creativo. En la obra de Tolkien sería subcreativo, es decir, de un alumbramiento de una historia a imagen y semejanza de Dios, en el caso del escritor, desde la palabra. Y en ese actuar a imagen y semejanza de Dios lo que se da es un modo de mirar este mundo y hacer creíble, verosímil, en el sentido aristotélico, como algo viable perfectamente y deseable, un mundo en el que Dios está ni siquiera jugando al escondite, sino que no está. Y sin embargo, ese otro mundo alternativo ofrece también una alternativa metafísica al modo en que la redención opera desde dentro. Lejos de cualquier maniqueísmo, que es una de las acusaciones que una lectura superficial ha hecho caer sobre la obra de Tolkien, ¿no? Como una especie de pugna entre los buenos y los malos, la luz y las tinieblas, ¿no? Como si la vida de cada uno de los que estamos aquí se pudiera explicar en términos del bien y el mal, ¿no? Ni siquiera como un debate en la gama de grises donde todos nos movemos. Bien, creo que ahí Tolkien ofrece una línea distinta de la de su amigo Clive Staples Lewis en las Crónicas de Narnia o en la trilogía espacial, puesto que en Tolkien nace de la palabra, en Lewis nace de la imagen, lo cual también, si alguno se dedica a cuestiones de narrativa audiovisual, etcétera, pues alumbra también todo un modo de entenderlo. Pero creo que en Tolkien se alumbra una poética, una mitopoética, desde el modo en que las historias, como él dice en su ensayo sobre los cuentos de hadas, y con esto termino, las historias son reflejo del mito con mayúsculas. Del mito en el sentido de, una de las acepciones de la palabra mitos en griego es relato. El relato mayúsculo que ha tenido un final feliz tiene un reflejo en el modo en que las historias de la Tierra Media acaban con esa sensación terrible de nostalgia y pérdida, y sin embargo de redención dentro de un mundo en el que, paradójicamente, pero de un modo muy revelador, no ha habido un redentor, no ha habido una promesa de un paraíso. Hasta en ese sentido se podría entroncar con la obra de Milton, con el paraíso perdido, pero desde una perspectiva católica. Como veis, uno tira de hebras y podríamos estar 3 días, ¿no? Pero hay que cortar y creo que aquí voy a dejarlo. Muchas gracias. Bueno, pues ha sido una conferencia muy, muy interesante y pues ya seguro que hay preguntas, así que adelante. Bueno, Eduardo, enhorabuena por la conferencia, que es interesantísima. A mí me ha llamado francamente la atención cómo Tolkien se inspira en 2 fuentes que yo creo que son antagónicas, como usted ha dicho, el franciscanismo neoplatónico y el romanticismo. Y me llama la atención porque el romanticismo causó muchos estragos, creo, en la búsqueda de Dios, en el sentido de que, o sea, el romántico de la época de Tolkien, yo creo que es una persona que reivindica cierto excentricismo, egocentrismo, falta de implicación con la realidad, de compromiso con la realidad, y la obra de Tolkien es un compromiso, ¿no? Creo, o sea, la obra literaria de Tolkien lo que viene un poco es a descubrir al Dios escondido, ¿no? Entonces, me llama la atención una frase: recuperar la dignidad de los conocidos. Eso es de Novalis, ¿verdad? ¿Qué referentes tiene él dentro del mundo romántico para poder inspirarse en dicha influencia? No creo que Tolkien beba... No lo sé. Sí. A ver, la influencia... Si hay un autor difícil de encasillar respecto de las influencias, es decir, de aseverar con certeza que tal autor es alguien a quien Tolkien ha leído y por tanto hay un trasvase, una traslación de cualquier modo en forma de inspiración o en forma de... Es Tolkien, porque Tolkien bebe de muchísimos... El único autor, fíjate, paradójicamente, a quien cita es Chesterton. Claro. Y sin embargo lo cita para algo que no es... Chesterton no es romántico. Para mí Chesterton es otro heredero del romanticismo. Lo que pasa es que creo que estamos acostumbrados, y ahí hay desde mi punto de vista, un error en tu apreciación. El romanticismo no es ateo. O sea, no todo romanticismo es ateo. El reclamo del yo, no sé si habéis leído a Walt Whitman o a los trascendentalistas de Concord en Estados Unidos, a Emerson,
Emerson, Lake and Palmer, no, Emerson, Thoreau o Walt Whitman, en ese intento de rescatar el yo. Mira, esto es como, no voy a poner ejemplos de la geopolítica de este país actual, pero bueno, si una balanza está desequilibrada, la solución no es hacer así. La solución será ser lo suficientemente humildes y prudentes como para buscar el equilibrio. Eso significa finés, ¿no? Una finura y muchas cosas. En el caso del romanticismo, es tal el pulso que se le tiene que llevar a Kant. O sea, si a ti te dicen para mí la quiebra de la Ilustración empieza en el siglo XIV, empieza en el nominalismo. A ese nominalismo le da una vuelta de tuerca Descartes, porque la teoría del conocimiento cartesiana pone las cosas de vuelta y media respecto de la metafísica anterior. Pero lo que Descartes no se atreve a decir lo dirá Kant. La idea a día de hoy de que sobre gustos no hay nada escrito o de que el sujeto cognoscente es la medida de todas las cosas, esto es un terremoto en el modo de acercarnos al mundo. O sea, todo el modo en que hoy damos por sentado que el individualismo está plenamente justificado y quien más, quien menos vivimos instalados en esa manera de entender la realidad. Todo esto viene de la Ilustración. Cuando frente a la Ilustración el movimiento romántico quiera recuperar algo que no sea la sola razón, no en el sentido luterano, pero obviamente influidos por Lutero, porque no hay Kant sin Lutero, se hace tal esfuerzo en recuperar el valor del sentimiento y por tanto del yo y de la emoción y de todo lo que lleva eso consigo, que pueden producirse desbarajustes. Por supuesto que se produjeron en el propio Walt Whitman, pero eso no descalifica ni la obra de Walt Whitman, ni el intento de Walt Whitman, ni todo lo que la tradición romántica también europea ha hecho a ese respecto. Novalis, por poner un ejemplo, no todo romántico es Lord Byron, no todo romanticismo acaba tirándose por un acantilado. ¿Me explico? Entonces, el atisbo que ofrece el romanticismo es el de una recuperación del sentido. Ese sentido, porque para mí no se puede, van inextricablemente unidos, porque somos seres humanos. De hecho, no deja de ser revelador que el romanticismo, antes que como movimiento filosófico, se plantee como movimiento artístico. Porque el romanticismo surge de una contemplación de la pregunta inicial que se hace Aristóteles. ¿Hay algo? ¿Por qué existe el ser y no la nada? Que una pregunta será Heidegger también. ¿Por qué hay algo que no soy yo? Claro, yo me centro fundamentalmente en el estilo de vida romántico contemporáneo de Tolkien, que generalmente es una persona bastante, si entendemos el arte como forma de expresión, el artista romántico tiende muchas veces a ser una persona poco sociable, muy metido en su gabinete escribiendo novelas, yo creo que no responde al perfil de Tolkien, ¿no? Es decir, Tolkien es una persona sociable, ¿no? O con una producción artística muy fecunda y que encima pues tiene ese vigor o ese anhelo o ese deseo de tener una visión propositiva, ¿no? Es decir, una obra, propositiva. Esa es un poco lo que yo me quedo, ¿no? ¿Cómo es posible que su fuente de inspiración sea el neoclatismo y también un romanticismo, pero que tiende muchas veces es, a mi humilde punto de vista, no lo sé, no sé si soy capaz de... Sí, yo creo entender lo que estás planteando, pero pienso también que estás planteándolo en un término excesivamente dual. Y no hay más que leer a un romántico como es George MacDonald o un socialista como es William Morris, fuentes indudables fuentes de Tolkien, en el caso de MacDonald, de entender la poética, que es la literatura, en el caso de William Morris, una fuente de influencia en su estilo y en el modo en que anhela la generación de un mundo en el que no exista, que sea autosuficiente desde el punto de vista histórico. Por ejemplo, a Tolkien le gustaba Wordsworth, pero hay ideas de Coleridge que sí que influyen en Tolkien. Por ejemplo, toda la poética de Tolkien de dar un paso adelante respecto del modo en que la biografía literaria en 1815, Coleridge dice que el anhelo del escritor es dar a la realidad the willing suspension of disbelief, o sea, de otorgar la voluntaria suspensión de la incredulidad, provocar eso en el lector. Tolkien dice, es un buen intento, pero Coleridge se quedó corto. Lo que tiene que hacer el escritor, el resultado de la obra de arte del escritor, si ha alcanzado su propósito, es
generar un estatuto de creencia secundaria en el lector. Es decir, que mientras estás leyendo sus obras, tú crees que aquello es verdad. Ojo, no que es real, en el sentido de... Porque hacemos normalmente una oposición entre verdad, entre realidad y ficción. Ojo, cuidado con esto. O sea, hay más verdad en un Pegaso que en el caballo que puedo ver en el hipódromo del Jarama. ¿Me explico? Es el mito el que ilumina la realidad. Desde la sobreabundancia de sentido y significado que tiene el mito, puedo entender que todos los hombres somos Ulises, o que el viaje era Ítaca. ¿Se entiende, no? Entonces, lo mítico en Tolkien, lo romántico en Tolkien está vivificado no porque el sentido no cristiano del romanticismo esté mortificado o muerto, no, simplemente porque es otra manera de acercarse. Acercándose desde presupuestos románticos, pero que no se agotan. Que quizás es lo que era el inicio de tu pregunta, y me corriges si me equivoco. Si el inicio del romanticismo se agota solo en la búsqueda del yo, en el reclamo de que I am, ¿no? Yo soy. Este yo soy del romántico en Tolkien es yo soy, si me apuras, yo soy relación, yo soy apertura, proposición de algo, ¿no? Quizá en este sentido, a lo mejor acabo de entenderte ahora y no al principio de la pregunta y la culpa era mía. Pero creo que ese es el asunto, que no todo romanticismo es protestante. Y aunque lo fuera, la propuesta del romanticismo es maravillosa. Creo que una de las grandes carencias que tiene el catolicismo exponencialmente desde el siglo pasado, tal y como yo lo entiendo, es precisamente este modo en que también el católico ha pactado con la no recuperación de una vida en la naturaleza. Lo cual no significa que hoy cojamos todos el montante y nos vayamos a la Sierra de Madrid. O sí, yo qué sé, cada uno haga lo que quiera. Pero es un sentido de recuperación existencial, el sentido franciscano de recuperación de la naturaleza como regalo que Dios ha hecho al mundo, no en función de tu credo, sino de escenario donde el don se manifiesta de una manera plena, donde yo puedo percibir que la roca, el árbol, el pájaro, forman parte de un universo con el cual a mí me gustaría comunicarme y entrar en comunión, como dice Tolkien sobre los cuentos de hadas, con ese mundo. Yo creo que por aquí debemos dejarlo porque ya estamos... hemos superado la hora, así que pues muchas gracias a todos los que habéis acudido y muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, hasta el año que viene.